Buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos los presentes, instituciones, ponentes, particularmente por el esfuerzo y por la generosidad de su participación, y también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes. La verdad es que es una alegría, una sorpresa realmente agradable saber que son 150 personas las que están registradas en un acto, en unas jornadas con una temática tan singular, tan específica y quizás tan árida como pueda ser la que aquí vamos a tratar. El oro en arqueología es algo más que el material preciado con el que se fabricaron objetos de lujo y se acuñaron las monedas más valiosas. Para la investigación arqueológica, el oro es mucho más. El oro es una fuente de información extraordinaria que aporta datos muy relevantes acerca de las sociedades del pasado, de su desarrollo tecnológico, de su estructura social o del universo simbólico que guiaba su comportamiento. Pero para poder drenar ese inmenso caudal informativo, no basta con la observación estática tras el fanal de una vitrina de estas maravillosas piezas. Se requiere la participación de un extenso equipo de profesionales que afronten su estudio con enfoques y técnicas de trabajo muy diversas. Solo entonces, como resultado de un proceso largo y oneroso de análisis y discusión, las joyas, las monedas o los entibados mineros transforman, mediante la investigación, a modo de piedra filosofal, el preciado metal en historia, el verdadero tesoro y fin último de nuestro trabajo. El motivo de esta reunión, convocada por la Fundación Valdesalas, con la colaboración del Museo Arqueológico de Asturias, la Universidad de Oviedo, la Fundación Sabadell y Orovalle, es dar a conocer la importancia de estos estudios para el conocimiento de nuestro pasado. Y a tal fin, el programa de la reunión contempla intervenciones relacionadas con campos de estudio y enfoques muy diferentes. Gracias a la valiosa colaboración de este nutrido grupo de especialistas, serán tratados a lo largo de estos 3 días aspectos relacionados con la geología y el laboreo minero, o con los procesos metalúrgicos para el beneficio y tratamiento del metal. Se expondrá también el contexto arqueológico en el que estas evidencias están siendo recuperadas y el marco social que con ellas puede recomponerse. Hablaremos acerca de las razones y consecuencias políticas de su beneficio masivo, del rol de los artesanos, de los mineros y de la población que vio irremisiblemente alterada su forma de vida por causa de la actividad minera. Contamos para ello con buena parte de los más destacados especialistas en la materia, con los datos ofrecidos por las investigaciones arqueológicas, especialmente para el caso asturiano, las promovidas por la Fundación Valdesalas en el proyecto Eriso, y con la experiencia de quienes desde los museos son responsables de la custodia, la gestión y exposición de la orfebrería antigua. Hemos de agradecer asimismo la generosa aportación de quienes nos han facilitado la materia prima indispensable para intentar caracterizar el oro de nuestros ríos. Muchas gracias, Carlos y Enrique Sanfinz, Pedro Queipo y Óscar Picos. Y, por supuesto, el apoyo de Orovalle y la Fundación Sabadell a iniciativas como las que hoy nos reúnen, ejemplo de la fructífera colaboración que permite que la investigación arqueológica y, en particular, el estudio de la tecnología antigua del oro en Asturias se mantenga en la vanguardia, o al menos junto con los que están en vanguardia de la investigación científica. Muchísimas gracias por su presencia. Es que estaba, perdón. Buenas tardes a todos. Para dar comienzo a estas jornadas, a estos días de debate y de confrontación de ideas, vamos a contar con el profesor Miguel Ángel de Blas para la conferencia inaugural. Y ahora, podemos fingir todos un pequeño rato fingiendo que desconocemos el currículum que justifica la elección del profesor Miguel Ángel de Blas para tal labor, ¿no? Podríamos, si hiciera falta justificar su presencia o su papel aquí, apelar a 3 grandes pinceladas, ¿no? En primer lugar, al hecho de que es el catedrático emérito de Prehistoria de la Universidad de Oviedo. Con eso, en toda la extensión del término, es decir, es alguien que se dedicó a la docencia y a la investigación durante décadas en la Universidad regional y que se dedicó en toda su extensión, es decir,
se dedicó a todas las facetas o a muchas facetas de lo que engloba la prehistoria en un sentido pleno. Hizo trabajos sobre el Paleolítico, hizo trabajos sobre la prehistoria reciente, hizo trabajos sobre la protohistoria, es decir, solo por esto que estaría plenamente justificada, ¿no?, su presencia aquí y hablar de un tema, de esta temática que tiene que ver con la prehistoria y con la protohistoria. Haciendo un poco de zoom en este extenso currículum, ¿no?, la especialización, si cabe más llamativa, del profesor de Blas nos lleva precisamente a campos que interseccionan con la temática de estas jornadas de manera absoluta, ¿no? Precisamente sus trabajos sobre la metalurgia en la prehistórica, ¿no?, con especial relevancia sus trabajos en las minas del Aramo, que justamente no hace mucho tiempo hay una publicación monográfica sobre el tema, que bueno, supongo que será referencia durante décadas, ¿no?, en lo que los estudios sobre la materia se refiere, pues bueno, vienen a justificar también plenamente esa presencia. Y por si todo esto fuera poco, un currículum, como digo, muy difícil de sintetizar en poco tiempo, habría una cuestión más particular todavía, que es que Miguel Ángel de Blas está en el origen mismo del proyecto Briso, que es al fin y al cabo la antesala, el escenario, ¿no?, en el que se desarrollan estas jornadas. Sin su participación en el origen junto a Joaquín Lorences y la Fundación, no hubiera sido posible arrancar con este proyecto Briso, que durante los últimos años ha ido desarrollando y aproximándonos a esta temática de la minería y de la metalurgia de metales preciosos en la comarca del occidente asturiano, ¿no? Por tanto, gracias, si algún éxito o si algún logro tuvo este proyecto o está teniendo este proyecto Briso, es gracias sobre todo a que caminamos sobre hombros de gigantes, y en este caso el gigante especial no es otra que la figura de Miguel Ángel de Blas, a que sin más dilación le doy la palabra. ¿Están apagados esos? ¿Están apagados? Apagados. Bueno, buenas tardes a todos. Estos artefactos siempre me ponen un poquitín nervioso, ¿no? Porque hacen un sonido de retorno, como dicen los radiofonistas, que desconciertan a quien habla. Bueno, espero acostumbrarme a lo largo de la exposición. De esta exposición, porque no pretende ser una conferencia hiperespecializada sobre el oro, y menos el oro en el sureste asiático, en el sureste europeo, porque lógicamente yo no soy ningún especialista en el tema, pero sí quiero aprovechar para recordar cosas que más o menos, pues bueno, quienes trabajan en el oro conocen o debieran de conocer, y sobre todo para inaugurar esta reunión. Y como a veces en los libros en la primera página se dedican a alguien, este libro es dedicado a, o también en las publicaciones científicas, algunos trabajos son este artículo, este trabajo, está dedicado a, yo voy a dedicar esta charla o esta exposición a don Joaquín Lorences, primer presidente de la Fundación Valdesalas, porque fue en conversaciones con él y su interés por ver qué pasaba con la minería del oro, qué había pasado, qué quedaba de la minería del oro en el territorio que en aquel momento interesaba a la Fundación, Concejo de Salas y zonas cercanas. En ese momento fue surgiendo poco a poco la idea de echar a andar una investigación y ver en qué personas se podía confiar para que llevaran a buen puerto todo esto. Y creo que en el momento inicial hubo que descartar algunas opciones que existían y que se ofrecían, y creo que elegimos bien. Y la prueba del resultado de la buena elección pues es que estamos aquí con las personas que estamos y con quienes se encargaron en llevar adelante el proyecto y quienes se encargarán de convertir todo eso en papel impreso, que al final es lo que nos interesa. Que no todo vuele en la nube informática, sino que haya papel, que haya tinta, que haya olor a papel y a tinta y que haya un contacto físico, que es lo que hay que mantener en el futuro, por mucha nube y por muchos rayos celestiales que puedan existir en el cosmos, ¿no? Así que dedicado
a Joaquín Lorences, como digo, con mucho afecto. Bueno, bien, vamos pues a empezar esta exposición y yo espero que nadie se escandalice por la imagen que pongo ahí, porque alguien puede pensar que esto es un dislate, pero no lo es, sencillamente es para ir tomando tierra, porque el título de la conferencia es precisamente, o trata precisamente sobre la pompa, el papel de la pompa, el papel capital que puede tener una sustancia tan excepcional como el oro en la vida funeraria o en las manifestaciones funerarias ya desde el primer momento en el que se conoce el oro. El oro después se especializa, después el oro sirve para todo. Y quizá los más jóvenes aquí presentes ya no tengan la imagen que teníamos en mi época, que era aquella sonrisa dorada, verdaderamente dorada de algunas personas, cuando llevar oro en la boca no solamente era algo que tenía que ver con la salud y con el cuidado bucal, sino también con la ostentación y con una cierta forma de pompa. Bueno, lo cierto es que, al menos en un caso como este que tenemos en la imagen, todo el mundo reconoce lo que hay ahí, es el sarcófago, un pedazo del sarcófago interior de Tutankamón, eran varios, como las matrioscas rusas, eran varios sarcófagos, unos dentro de otros. Este sarcófago interior tenía una cantidad de oro equivalente a 110,40 kilogramos. No está nada mal la cantidad de oro. La máscara, que es lo que tenemos en la imagen, la máscara que se pone ya sobre el cuerpo momificado, pesaba 11 kilogramos en oro también, bueno, aparte de otras sustancias, evidentemente. De tal forma que el conjunto de la tumba del joven Tutankamón, y que no era una tumba importantísima, como sabemos, simplemente es una tumba que sobrevivió, por decirlo así, reunía una cantidad brutal, 1.220 kilogramos de oro. Eso creo que le interesaría a Orovalle, supongo que sí, el encontrarse con un filón de esta naturaleza. Bien, todo ese oro es pompa, desde luego, es ostentación. La posesión de ese oro significa también la posesión del dominio económico, del dominio político, pero también del dominio mental, del dominio moral, del dominio psicológico y, desde luego, también el control del ámbito religioso. El faraón tenía una naturaleza humana, pero su esencia era divina. Y la carne del faraón era carne de oro, o mejor dicho, la carne era puro oro. De ahí ese carácter multivectorial en el terreno conceptual y simbólico del oro. Y eso está claramente manifiesto en esta tumba. Bien, el oro, al mismo tiempo, lo mismo en el mundo egipcio que en otros muchos, tiene que ver con el sol, con la luz, con la fecundidad, con la riqueza, con la dominación, con el conocimiento, pero sobre todo con una cuestión de la que todos tenemos experiencia. El oro es la perennidad, el oro es la continuidad, el oro es aquello que no se pudre, el oro es la manifestación más clara de la durabilidad, que era precisamente lo que pretendían en los actos funerarios faraónicos y en otros muchos. Bien, estamos a mediados del segundo milenio y en ese momento ya el uso del oro en cantidades ingentes, acogido a todas estas dimensiones o todo este multifacetismo simbólico, era un fenómeno cuajado, pero la pregunta es, bueno, ¿y eso cuándo empieza? Eso tiene que empezar en algún momento. Entonces lo que hacemos es ir retrocediendo en el tiempo sin olvidar que a veces el oro juega también papeles en la conservación de los propios cadáveres, o al menos en la convicción de que favorecían la conservación, y también la actividad en la vida de ultratumba de los faraones. Por ejemplo, estas sandalias magníficas en láminas de oro que tenemos aquí, de la tumba de Susenes I, de la dinastía 21, y datada entre el 1045 y el 994 a.C., también Tutankamón tenía sus sandalias y otros, es el apoyo que puede tener el faraón para pisar fuerte en la vida de ultratumba, caminar con seguridad y, por tanto, poder comportarse con absoluta normalidad y con absoluto dominio de sí mismo. Esto otro que tenemos aquí nos puede llamar todavía mucho más la atención y después veremos que tiene sentido que la proyectemos en este momento. Es de la misma tumba, del mismo faraón, y son esos dedales, esas piezas de recubrimiento digital, que son las cinco falanges de una mano derecha y que realmente pues, lo que recubrían eran justamente los dedos del faraón. ¿Por qué? Porque la obsesión de la durabilidad era permanente. El oro era el que garantizaba esa conservación, ese futuro. El futuro de la mano del faraón
que en la vida de ultratumba podría ejecutar todas las tareas que fueran necesarias con la mano, desde la alimentación hasta sencillamente impartir órdenes o a veces incluso impartir justicia, incluso por la vía violenta. Bien, todo esto tiene algún sentido en el discurso, como veremos. Quizás resulte también chocante en este momento esta imagen que tenemos ahí. Estas pobres mujeres portuguesas, estamos en Aveiro, me parece, o en Figueira da Foz, en este momento acabo de tener un vacío, pero en fin. Estamos en el norte de Portugal, son unas salinas. Bueno, aquí podríamos hablar sobre la división sexual del trabajo. Son mujeres las que solían transportar la salina barrida y arañada de esas salinas al aire libre. Y están aquí, como también puede estar esta otra imagen, porque de lo que se trata es de considerar otro factor importante en las sociedades primitivas, también en las actuales, lo que pasa es que en las ya no lo percibimos, que es el otro oro, el oro blanco, que es como se conoce a la sal. En esta imagen, y por eso pongo ahí arriba unas pepitas de oro, y abajo lo que vemos son unas piezas de sal concentradas en forma de cilindros, en un caso, y en segundo término, detrás del dromedario se ven unas tortas circulares, ¿no? Son dos formas de circulación de la sal en un mercado interesantísimo y ya muy antiguo, en el que las sociedades árabes, musulmanas, que empiezan a transitar por el norte de África en el siglo VII, intercambian sal procedente de depósitos naturales o de formaciones naturales, lacustres, etcétera, por oro, y ese intercambio lo hacen con las sociedades que están al sur del Sáhara. Por tanto, hay un comercio, una red de intercambio, sería el término correcto, de oro por sal del norte del Sáhara al sur del Sáhara, de las poblaciones no exactamente blancas, las poblaciones norteafricanas y las poblaciones del África negra. Hasta tal punto que hay que llegaba a decir que casi había una equivalencia, tanto peso en sal equivalente a tanto peso en oro. Bueno, quizá eso sea una exageración, defendiendo aquella cosa que era fácil conseguir oro teniendo sal. Bien. Hay otro factor que puede ayudar a esta situación mental, y es que para sociedades primitivas africanas, en bastantes culturas está comprobado, el oro tenía un cierto poder maléfico. Hasta tal punto que a veces el hallazgo fortuito de una pepita de oro podía considerarse como un mal presagio. Y eso implicaba determinadas operaciones rituales de protección, porque ese hallazgo significaba que podía correr un gran peligro quien lo hallaba o las personas que lo hallaban. Bien, oro por sal. ¿Y por qué ahora mismo se me ocurre a mí por establecer esta dualidad de relaciones de intercambio y también de elementos de valor y, por tanto, de transferencia? Pues, bueno, me olvidé decir, yo no sé si se lee o no, bueno, que estamos en el Níger, estamos en Fachi, en Nigeria, y los conos son producción masculina y los discos son producción femenina, nuevamente el dimorfismo sexual, pero bueno, esto ahora no nos interesa. Sí nos interesa, si acaso, ver este mapa, que yo no sé si se ve. Los del fondo, profesor Sánchez Palencia, ¿vese desde el fondo? ¿Vese muy bien? Bueno, gracias. Este mapa es un mapa francamente interesante. Digamos que este mapa congela una realidad, la realidad desde el punto de vista de la economía y del desarrollo cultural de dos elementos polares en Europa. Al oeste, tomando como una referencia al Golfo de Morbihan, en el suroeste de Bretaña, de la península armoricana, y a la derecha, en el este, esos círculos marcan la localización de un enclave a orillas del Mar Negro, en Bulgaria, un enclave que se conoce con el nombre de Varna. Es una ciudad muy conocida. No olviden que en Varna es donde Drácula coge el barco que lo va a llevar a Londres en la novela Bram Stoker, la clásica novela sobre el Drácula I. Bien. El cromatismo del mapa nos refleja claramente que en la mitad occidental lo que tenemos son manchas de color verde, mientras que a la derecha lo que tenemos son manchas de color rojo y otras de color amarillo. A la altura de Varna lo tenemos todo. En este círculo de la derecha tenemos verde, tenemos amarillo y tenemos rojo. Bien, este mapa, esta congelación de una situación europea, ¿hacia cuándo podemos situarla? Bueno, pues digamos que en torno a mediados del quinto milenio, lógicamente antes de Cristo. ¿De qué se trata aquí? Bueno, pues se trata de lo siguiente.
habíamos señalado la sal como fenómeno de valor, como acontecimiento trascendental. Bueno, la sal se hace muy importante a partir de la generalización de la vida neolítica. Es decir, la alimentación ya no depende, por ejemplo, de la caza, como dependía tanto a finales del Pleistoceno. Las necesidades fisiológicas de sal para los humanos eran satisfechas con carne animal, entre otras cosas, pero básicamente es. Pero las sociedades de campesinos, aunque fueran también ganaderos, pero de campesinos, lo que consumen ya en cantidades progresivamente altas son hidratos de carbono. En definitiva, hace falta sal para que la fisiología humana siga funcionando de forma correcta. Así que la sal se va a convertir en un importantísimo objetivo. Se crea una situación que será histórica. Cuando llegamos, por ejemplo, a la época romana, el valor de la sal lo sabe todo el mundo. Siempre se pone el ejemplo del salario, etcétera, ¿no? Y si tomamos como referencia la Edad Media y la época moderna, la posesión de sal, por ejemplo, era una de las atribuciones o de los privilegios de los reyes, de las monarquías. Los alfolíes salinos, los depósitos de sal, eran propiedad, generalmente, estoy armando aquí un desaguisado absoluto, estoy destrozando la conferencia proyectando imágenes que no vienen a cuento, pero ya me pueden perdonar, pero yo sin el ratón no soy nada. Bien, vuelvo a la imagen original con el dedo, no con el ratón, ¿qué le vamos a hacer? Bien, bueno, pues, ¿qué sucede en la parte derecha de la imagen? En esta zona que tenemos de Bretaña, donde se focalizan los núcleos de verde, y luego hay otra focalización de verde que está en torno al arco alpino. Estamos más o menos, esas manchas verdes, un punto de referencia, por ejemplo, puede ser Monteviso, en los Alpes occidentales, en los Alpes fronterizos de Francia con Italia, muy cerca de Briançon, por dar una referencia. Ese color verde tiene que ver con una cuestión. Esa cuestión es la jadeíta. La jadeíta, el jade, la jadeíta, las rocas verdes y otras rocas de este tipo, ecoglita y otra serie de rocas de alta calidad, que se encuentran en las morrenas glaciares. En Monteviso es uno de los puntos de obtención de esta jadeíta, con la que se fabrican progresivamente, según se desplaza la materia prima hacia el occidente, que es quien está demandando eso, se van fabricando hojas de hacha pulimentada que tienen un valor ritual y simbólico también sumamente poderoso. Son las famosas hachas de tipo alpino, que una vez que se investiga en profundidad este fenómeno, se descubre su distribución tremenda por gran parte de Europa. Llegan a las Islas Británicas, por ejemplo, o llegan incluso al este de Europa hasta las orillas del Mar Negro. Así que desde esos centros de producción de la materia prima, en los Alpes, se llega a dos focos de atracción, pero uno de ellos potentísimo, que es justamente Bretaña. Veamos un ejemplo. Hacia mediados del quinto milenio, vamos a poner una realidad congelada, es el gran fenómeno del megalitismo en Bretaña, con construcciones monumentales funerarias excepcionales. Este es el caso de Bardenés, es un gran túmulo escalonado en piedra que contiene en su interior 11 cámaras funerarias diferentes. Es la expresión más clara de la capacidad arquitectónica de los neolíticos de la Europa occidental, antes de que los egipcios hicieran pirámides o en cualquier otra cultura universal. Bien, pues a estos jefes poderosos, a estas sociedades bien estructuradas de Bretaña, es probable que buena parte de su, digamos, disponibilidad de recursos y de su poderío, no solo político, moral, etcétera, sino también económico, tenga que ver justamente con el beneficio de las salinas. Porque en Bretaña la producción de la sal históricamente va a atender una enorme demanda continental. No en exclusiva, pero sí va a ser un centro importante de producción y de distribución. Por tanto, la sal como posible motor del bienestar y del alto desarrollo cultural en la Bretaña del quinto milenio, pongamos por caso. Y la existencia de estas tumbas y de quienes disfrutan, si se puede decir que alguien disfruta de una tumba, claro está, quienes disfrutan de esas tumbas que cuando se entierran en ellas llevan como compañía, como viático fúnebre, piezas excepcionales como esa hacha alpina, hiperpulimentada o ultrapulimentada que tenemos ahí, que es una pieza excepcional. Tendrá este tamaño, son piezas de 30 centímetros, cosas así, hermosísimas. Por tanto, la capacidad de consumo, vamos a decirlo así, o mejor dicho, el capricho y la demanda de bienes prestigiados hace que viajen todos estos materiales desde los Alpes hasta la costa atlántica. Y después, desde los Alpes, camino del Mar Negro, Centro Europa, cuenca danubiana y hasta el Mar Negro. Aquí es la sal el motor que puede empujar todo esto. A veces
El alto valor simbólico y material de estos objetos hace que se oculten, como este depósito que tenemos aquí, aparecido en Bretaña, que es un lote de piezas extraordinarias de esta roca verde tremenda, ¿no? Bueno, pues como tengo que ir muy rápido, vamos a notar esa transferencia de formas y de usos y de estilos y de importaciones y de intercambios desde más o menos el centro de Europa hacia el este. Por ejemplo, la pieza que tenemos ahí con número 2, es decir, la segunda desde la izquierda, es una pieza localizada en Alemania, es una buena pieza de roca alpina y tiene un detalle que está señalado, menos mal que puse estas flechas, porque sin el ratón ya no podría hacerlo. Si se fijan esas flechas azules en las hachas, lo que señalan es un desbordamiento del borde curvo, unos pequeños apéndices que se perciben ahí, que rompen, digamos, la unión, digamos, inmediata que se iba a producir entre el lado del hacha y el filo curvo. Hay unos piquitos, lo ven, ¿no? Se ven claramente y están ahí señalados. Bueno, esa es una pieza alemana, ahí aparece el nombre, es Weinheim. Bueno, un caso francés es el de Peyriac de Mer, y sucede lo mismo. Una pieza magnífica, ultrapulida, un filo curvo y esa nueva sugerencia de pequeños apéndices, en este caso redondeados. A la derecha es una pieza de Dinamarca, en Zeeland, en la que esos apéndices están apenas insinuados, pero están ahí presentes, ¿no? Y la pieza de la izquierda, que es la que no cité, procede ya del Mar Negro y procede de Varna, a orillas del Mar Negro, en Bulgaria. Y tiene precisamente esos piquitos, vamos a llamarlos así. Bueno, pues esos piquitos tienen que ver con un fenómeno que ya se está produciendo en la precocidad de la metalurgia primitiva del este de Europa. Estamos en los Balcanes y el cobre ahí empieza a ser explotado, fundido, trabajado, manipulado adecuadamente para fabricar hachas desde una fecha ya francamente temprana, desde el quinto milenio también. Y ahí justamente una característica, y yo lo marco ahí con esas elipses en rojo, que las primeras hachas de cobre con perforación de mangue, tal, que aparecen precisamente en el Mar Negro, en Varna y en otros sitios, tienen justamente esos apéndices. Pues bien, esos apéndices son los apéndices que se copian después en las hachas de piedra. Es decir, que por un lado la llegada de hachas de piedra alpina desde el centro de Europa hasta el Mar Negro significa que los artesanos locales las reconvierten y les ponen estos apéndices que hacen que haya un parentesco formal entre las hachas de cobre y las hachas de piedra. Es un fenómeno muy interesante. Bien, durante bastante tiempo, cuando se hablaba entonces, pues, ¿qué sociedad, de estas sociedades que están activas en el quinto milenio, qué sociedades son aquellas que conocen no solo la primera metalurgia en general, sino la primera joyería, la primera orfebrería, el primer trabajo hábil del oro, el uso del oro y la necesidad de la posesión del oro? Bueno, pues en este caso occidental, en el megalitismo bretón, el oro llegará mucho más tarde. Esta gente desconocía el oro, en la misma medida que desconocían el cobre, evidentemente. Pero no pasaba así justamente en el otro segmento espacial que comentábamos, en el este de Europa, en los Balcanes y a orillas del Mar Negro. En esa parte del mundo sí se conocía el oro en ese milenio, también el cobre. Bien, y durante bastante tiempo se consideraba que una referencia de antigüedad del uso del oro, también de la plata, era una ilustrísima tumba en túmulo, lo que se conoce en Rusia del Sur como un kurgan, en uno de estos grandes túmulos que se excavó por un tal Veselovsky en 1897, apareció un tesoro extraordinario, que hoy día se conserva en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo. Bueno, la imagen de la derecha se ven parte de las cosas que aparecieron en esta gran tumba de Maikop, Maikop está pues, en el noroeste del Cáucaso, muy cerca ya del borde oriental del Mar Negro. Ahí tenemos a la imagen de la derecha pues, cuentas de oro, cuentecillas diversas, cuentas de cornalina, incluso hay unas cosas verdes que son cuentas de malaquita, es decir, son cuentas de carbonato de cobre, probando la coincidencia y la contemporaneidad entre el uso de elementos de oro y uso de elementos de cobre, de carbonatos de cobre. La imagen de la izquierda es mucho más interesante. Son una especie de tubos muy largos, unos tubos larguísimos, ensamblados de oro y plata, que algunos de ellos, en lo que podemos considerar como el extremo inferior, llevan soldadas unas figurillas zoomorfas, en este caso son bóvidos, en unos casos en oro y en otros casos en plata. Bien,
Ahí tenemos la tumba de Maikop como uno de los primeros lugares en los que se ve una metalurgia ya hábil y una joyería o una orfebrería ya desarrollada. ¿Cuál es el problema? El problema es la cronología. Durante bastante tiempo se discutió de qué antigüedad tenía todo esto. 3.000, 2.900, 3.500, y hoy día, gracias a la dendrocronología, es decir, al estudio de las maderas y la explotación cronológica de los anillos de crecimiento de los árboles, y el radiocarbono y otra serie de cosas, va creciendo y va subiendo rápidamente esta cronología, hasta tal punto que hay quien defiende que oro en estos kurganes del noroeste del Cáucaso está ya funcionando, siendo transformado, manipulado y usado ya a finales del quinto milenio antes de Cristo. Fechas de 4.000, fechas de 4.100, fechas de 3.900, depende de los yacimientos, depende de las opiniones, etc. Bien, así que esto parece una cosa extraordinariamente antigua, claro que sí. En la actualidad, y cuando digo es la actualidad, lo que se nos explica, a propósito de esos tubos, ya que los pongo, es su uso. Y aquí tenemos la imagen que nos propone Trifonov y otros colegas hace solamente casi meses, es el hecho de que esos tubos incomprensibles, que en su momento se pensó que eran parte de una especie de soportes, que eran los soportes, mejor dicho, de una especie de baldaquino, una especie de tela o algo que podía proteger en un momento determinado a los muertos, ¿no? Darles un poco de cobijo, ¿no? Esa podría ser una posible función. Otra serie de funciones que se fueron proponiendo, pero no eran convincentes. Bueno, pues la propuesta actual es que esos tubos para lo que servían era para el consumo simultáneo y colectivo de cerveza, a partir de grandes recipientes capaces de satisfacer el consumo de varios individuos a la vez. La imagen lo que vemos es una vista cenital de todos esos hombres chupando de la caña. Esos tubos de oro, además, cumplirán otra misión. Y es que la calidad del oro actúa como un elemento de purificación. Es decir, al beber por ahí, estamos conjurando el peligro de que lo que bebamos sea nocivo, que es una de las grandes obsesiones en cualquier sociedad primitiva, como todos ustedes saben. Es lo mismo que el Jesús cuando se estornuda. Lo que se hace es sencillamente conjurar con el nombre de Jesús aquel espíritu maligno o aquel mal que nos entra por la boca y que provoca esa explosión, que llamamos estornudo. Bien. A la derecha pues ya se ve a uno de estos ciudadanos sentado apaciblemente y chupando de la paja. Bien, estamos ante el invento de la pajita para tomarse el vermú, la pajita con la que a nosotros nos daban un cas de naranja o un cas de limón. A los de aquí, si fuéramos catalanes, sería trinaranjus. Bien, resulta que efectivamente en el kurgan de Maikop existían no solamente las pajitas largas que permitían esta ceremonia, sino también los grandes recipientes con capacidad para que 8 bebedores a la vez pudieran quedar satisfechos. Y la pregunta que me hacen ustedes inmediatamente, claro, es ¿y por qué les daba a esta gente por dedicarse a chupar de la pajita? Bien, porque se trata sencillamente de los ritos funerarios de bebida que en este momento están acreditándose ya de forma tan temprana. Eso de tomar cerveza en las tumbas lo veremos después en Europa occidental, en el tercer milenio, lo que llamamos cultura campaniforme o cultura del vaso campaniforme. Y lo veremos tanto desde Bohemia hasta España o hasta las Islas Británicas. Bueno, pues eso que nos parecía un descubrimiento hace poco tremendo, ¿no? Tomar cerveza en el tercer milenio y todas estas cosas, bueno, pues parece ser que lo estaban haciendo mucho antes en otras partes del mundo. ¿Qué apoya también esta visión o esta interpretación? Pues, por ejemplo, elementos ornamentales del mundo mesopotámico, sellos, acadios, sumerios, en fin, de esta parte del mundo, más modernos que esto, pero los que se ven precisamente en bajo relieve cómo existen individuos que están en estas ceremonias grupales de consumo a través de una paja de líquidos que se toman de un recipiente compartido. Bueno, pues ya sabemos para qué son los tubos, por lo menos hay una hipótesis muy interesante, pero la pregunta es, bueno, ¿y esos tubos con esos toritos, este tesoro magnífico, es realmente el principio de la artesanía o de la orfebrería en Europa? Pues la respuesta es no. Por mucho que haya subido la cronología, la respuesta es no, porque tenemos manifestaciones más antiguas del fenómeno. Bueno, seguimos sobre todo en Bulgaria, que es el sitio que más nos interesa en este momento. Antes de 1966 se había descubierto este tesoro en un lugar que era el Tel de Konitsa. Un tel, como saben, son los restos de un poblado que determinan, en fin, pequeñas colinas a base de sedimentos, restos vegetales, etc.
Y en ese hotel de Konitsa, cerca de Tarnovo, al noroeste de Sofía, la capital de Bulgaria, apareció este tesoro que en su momento no tenía mayor explicación ni tampoco tenía un potente apoyo cronológico. Bueno, en aquel momento se pensó, quizá a finales del tercer milenio, una fecha bastante joven para lo que nos interesa, y la hipótesis, dado el lugar de aparición, era si no sería un pequeño templo, un santuario, algo por el estilo, y esto no sería el oro o bien propiedad de los sacerdotes o una propiedad comunitaria acogida a la protección del templo, o se trataba sencillamente de un exvoto o una ofrenda valiosa a las divinidades o a los seres venerados en el santuario. Eso queda ahí más o menos hasta que tiempo después se producen descubrimientos mucho más aclaratorios. Bueno, en esto que acabamos de ver, una de las figuritas es esto que aparece aquí. Esta pieza de oro, pequeña, ligera, que tiene esta forma peculiar. Arriba parece que hay una sugerencia de ojos, ¿no? Podemos pensar que es una representación de carácter muy abstracto, pero antropomorfo. Bien, en aquel momento decían, ¿esto qué es? Un ídolo, un término tan general, usado en toda la prehistoria universal. Cuando encontramos objetos extraños que no tienen justificación, pensamos en piezas rituales y quizá en una especie de ídolo, representaciones de una divinidad, cosas por el estilo. Bueno, pues la referencia para situar todas estas cosas hasta entonces había sido un tel ilustrísimo, que es el tel Karanovo, también en esta misma zona, ahí lo tenemos al fondo, arriba, esa especie de colina. Es una colina que está hecha precisamente de construir, destrucción, construcción nueva y así acumulándose todo hasta generar todo este paisaje artificial, cultural, no natural. Y luego la excavación de ese espacio da lugar a una estratigrafía que fue canónica, la estratigrafía del tel Karanovo, con 12,5 metros de potencia, esa estratigrafía. Es decir, estamos hablando de un edificio de planta y 2 pisos por lo menos y bajo cubierta, digo yo. O sea, tremendo. Y ahí, en Karanovo, está la representación clásica. La secuencia estratigráfica, en episodios muy claros, está basada sobre todo, lógicamente, en la propia estratigrafía y en los elementos integrados, en este caso, sobre todo, los elementos cerámicos, que nos están hablando también de la enorme creatividad de estas gentes en términos de alfarería y que está mostrando cómo el neolítico, sobre todo, son procesos de diversificación cultural a gran velocidad. Es terrible, por ejemplo, cómo varía la cerámica, las tipologías, las decoraciones, las técnicas en pocos kilómetros en toda Europa, desde el Mar Negro hasta el Atlántico, ¿no? Bien, pero se jugaba con eso. Arriba, por ejemplo, a la derecha, bueno, se ve un hacha con un agujero, no sé si lo verán, bueno, que viene más o menos a decir que los metales y los primeros instrumentos de metal están apareciendo en esos niveles. Pero claro, esta era una referencia muy vaga de la arqueología más convencional. Necesitamos apoyo en otras cosas. Bien, y aquí viene a socorrer la situación, el fenómeno de Varna, que supongo que bastantes de los presentes saben de qué se trata, y incluso puede que sepan más que yo. El lago de Varna es una formación lacustre conectada con el mar, en Varna, en la costa occidental del Mar Negro. En su momento, el mar estaba a 6 metros por debajo del nivel actual. Este espacio de agua, esta especie de alvéolo de agua, tenía a su alrededor, en virtud de la calidad de los suelos, de la rentabilidad económica de los mismos, una serie de poblados litorales, bastantes poblados. No palafíticos, como se llegó a pensar en un momento, sino sencillamente poblados litorales. La especulación sobre el palafítico, es decir, edificaciones sobre postes en zona inundada, son especulaciones, digamos, recientes, en virtud de los ascensos y descensos del nivel acuático, en fin, bueno. En Varna lo que pasaba fundamentalmente, y ahora se está sabiendo ya, es que la producción de sal en esta época había sido un acontecimiento muy importante. Aquí nos tropezamos de nuevo, como ya había señalado, con la sal. Aquí tenemos un tel, el tel Provodia, Provodia Solnitsa, en Varna, y lo que tenemos en primer término son explotaciones salinas actuales. Pero eso no queda así. Esto que tenemos, después de excavaciones en la zona de Provadia, tenemos esto que los franceses llaman briquetage, es decir, los restos cuantiosísimos que quedan de la cocción de la salmuera con fuego para conseguir los bloques de sal, una vez que el agua se evapora, etc., ¿no? Como se utilizaban por miles, los sobrantes llegaban a constituir verdaderas escombreras, como esta que tenemos aquí. Así que la garantía, y esto está datado, como te digo, circa 4.500 a.C. En otras palabras,
Cuando estamos con estos poblados, de eso que llamamos calcolítico o edad del cobre, pero que no es más que un neolítico en el que aparece la metalurgia, la actividad salinera era ya alta. Y eso significa la generación de recursos, muchos recursos, para favorecer la dinámica social, cultural, económica de estas poblaciones neolítico-calcolíticas del este de Bulgaria, del oeste del Mar Negro, si queremos verlo así. Así que ahora estamos en Varna, ya no estamos en Bretaña. Estos tienen sal, negocian con la sal, tienen muchas más cosas, tienen muchos recursos, están muy bien situados entre la conexión del Mar Negro y todo el ámbito danubiano, los itinerarios hacia la Europa central, etc. Y se ve que saben aprovechar la situación, enriquecerse, y la manifestación de ese enriquecimiento es la necrópolis de Varna, que constituyó en su momento un descubrimiento extraordinario y que sigue siendo la referencia fundamental para conocer parte de la orfebrería más antigua del mundo, según algunas opiniones, en cualquier caso, la más antigua, desde luego, de Europa. Bien, este histograma, paso rápidamente, señala las diferencias que existen entre las tumbas. Hay tumbas ricas, hay tumbas muy ricas, hay tumbas de media riqueza y hay tumbas pobres. Las tumbas pobres no contienen nada, pero las tumbas ricas pueden contener mucho y expresar claramente la riqueza. Y lo iremos viendo. Bien, en una de esas tumbas, por ejemplo, y me remito a la imagen de la izquierda, es la tumba 3 de Varna, apareció este magnífico collar de malaquita. Por tanto, un collar de carbonatos de cobre. Ese es el material de partida para la obtención del cobre, para la metalurgia cuprífera. Lo cierto es que estas cuentas no son una novedad aquí, en los Balcanes, y la mayor antigüedad. Ya en el 7º milenio, en Jericó, por ejemplo, o en Cayón y Tepesi, es decir, en yacimientos del Próximo Oriente, y en Anatolia, también en Neolítico de Bulgaria, en el mismo territorio, aparece ya la malaquita. Se usa de forma bastante continua. Seguramente que haré más referencias a este fenómeno. Por otra parte, sabemos que en los Balcanes, y nuevamente en este mismo territorio, en lo que se conoce como cultura de Vincha, la metalurgia del cobre es ya una realidad alrededor de 5000 a.C. El caso de Belovode, por ejemplo, o Plotnik, son casos ilustrativos. Luego están las discusiones, por ejemplo, en Anatolia, el gran poblado anatólico de Shatar-Hiyuk, se habla de escorias en el 6500 a.C. Pero esto es un asunto debatido, se habla de accidentes, se habla de... Bien, pero vayamos a Varna nuevamente. En la tumba 97, por ejemplo, de Varna 1 aparece lo que tenemos en el centro, que es esa especie de punta de cobre larguísima, una punta muy larga y magnífica en cuanto a su calidad material. A continuación, a la derecha, lo que tenemos es una lámina de siles extraordinaria, 40 centímetros. Una lámina de siles de este tamaño, delgada, larga, estrecha. Bien, aparte de otras muchas cosas, del valor intrínseco está el valor extrínseco y el logro que significa obtener una de esas láminas. Para obtener una de esas láminas existe la convicción de que hacían falta máquinas especiales de talla, como esta que tenemos a la derecha. Este hombre colgando de ese tronco, toda esta maniobra está hecha para poder percutir de tal forma que en la fractura del fragmento de siles no se rompa la pieza y que siga el efecto de fractura prolongándose de forma ininterrumpida hasta que lo que se desprende sea una pieza de piedra de estas dimensiones. Claro, todo este proceso significa un dominio técnico extraordinario, pero también otorga un valor nuevo a la pieza obtenida. Y esos son elementos valiosos de intercambio, que los tenemos muy bien documentados en toda Europa. A veces viajando este tipo de láminas en forma de paquetes debidamente protegidos, cuidados, y viajando largas distancias, ¿no? Viajando desde los lugares importantes de producción. Bien, este mapa que pongo aquí rápidamente señala cómo a partir de un momento determinado, por ejemplo, desde el milenio VII, inicios del VI, empieza a haber cobre negro, óxidos, y el cobre verde, carbonatos, que se van localizando en yacimientos del Neolítico, incluso a veces casi de un Mesolítico muy tardío, siguiendo toda la cuenca danubiana. Hay algunos nombres que nos pueden sonar a todos. Lepenskivir, por ejemplo, el ilustre poblado en tránsito de Mesolítico a Neolítico, aguas más abajo en el Danubio de Belgrado, cerca de las famosas puertas de hierro, etc. ¿no? Y en este gráfico también señalo la posición de Varna
y la posición de un sitio muy importante para el oro y para otros elementos metálicos, que son las montañas Rodopes, que están ahí metidos en un halo. Son unas montañas que marcan más o menos orográficamente la divisoria entre la actual Bulgaria y la Macedonia o el norte de Bulgaria. Bueno, perdón, y el norte de Grecia. Este otro mapa lo que nos cuenta es dónde se produce ese siles de enorme calidad. Ese círculo que tenemos ahí, negro y azul, todas estas flechas marcan la distribución del siles y de esas grandes láminas hacia centros de demanda importantes, y uno capital es nuevamente Varna, que está marcado aquí, a la derecha, a orilla del Mar Negro. Vamos rápido. Y entonces llegamos ya a Varna. Y en Varna nos encontramos con la necrópolis de la que hablaba hace un momento. Y suceden cosas absolutamente curiosas. Esto que tenemos es la tumba 3 de Varna y entra en la categoría de lo que llamamos cenotafio con máscara o tumba con máscara. Bien, ¿por qué cenotafio? Pues porque son tumbas que no tienen cuerpo, no tienen restos de un cuerpo humano. Por tanto, lo que tenemos son a veces sugerencias al cuerpo humano y debemos entender que de lo que se trata es de recordar a alguien, quizá, alguien que no está, alguien que no pudo volver. Y quizá sus descendientes decidan memorizar o conmemorar o mantener su memoria construyendo tumbas que en realidad no son tumbas. Bueno, es el término cenotafio que todos conocemos, en cualquier caso. Esta imagen que tenemos aquí es muy ilustrativa. Las flechas apuntan a cosas diversas. Por ejemplo, arriba del todo, se supone que eso que tenemos es una cara, hay que empezar por ahí. El personaje lleva una diadema de oro. Tiene mucha gracia porque estas diademas, curiosamente, coinciden formalmente con las que vamos a conocer aquí a finales del tercer milenio en la península ibérica y en el segundo, lo que llamamos la cultura argárica en el este español. A la derecha hay una flecha vertical señalada dos circulitos, son dos aretes que estarían colocados en la oreja del personaje. Hay una flecha que une dos disquitos de oro, que serían los ojos. Más abajo hay una lámina de oro con unos puntos, que es la boca. Más abajo, una flecha señala unas cositas blancas que son restos, que son el collar que llevaría al cuello el personaje. Y más abajo, aunque no está anotado, aparece uno de esos discos que veíamos antes con un agujero, que decíamos si sería un amuleto, un ídolo o algo por el estilo. Está abajo del todo en el centro, en posición oblicua. No sé si se ve. ¿Se ve? Esa presencilla. Bueno, todo esto nos va dando pistas de cosas. Claro, en el momento que aparece Varna y que aparecen fenómenos como este, toma sentido lo que habíamos visto antes en aquel tesoro, que aparecían esos disquitos, pero que no sabíamos lo que eran. Aquí ya sabemos que esto se podía llevar colgado. Otra cosa es porque se lleva colgado. Pero generalmente lo que se colga sí tiene un alto valor simbólico, no estrictamente ornamental. No hace falta recordar las medallas que se llevan en el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Bueno. Esta otra, que es la tumba 2, es también sumamente ilustrativa. En este caso, se ve muy bien la forma de la oreja. A la izquierda se ve la oreja calada con los dos aretes de oro, las dos anillas de oro. Nuevamente, una cinta de oro sobre la frente, los dos ojos, la boca y, a la altura de lo que podría ser el cuello, otros dos disquitos de estos circulares con el orificio, etc., ¿no? Bueno. ¿Qué tipo de personas se está sugiriendo ello? ¿Qué tipo de ser es el que aparece ahí? Pero estamos en una necrópolis. Esto no es único. Hay muertos en la necrópolis. Hay tumbas con esqueleto. Y, como veremos, la diversidad de las tumbas lo que nos hace pensar es que esto otro no tiene por qué ser ajeno al fenómeno funerario, sino que ser justamente una expresión funeraria muy particular. Es decir, el recuerdo de muerto que no está en última instancia. Bueno, ahí tenemos ya singularizado, distinguido de otra tumba, la tumba 97, esta figurilla. Bueno, en este caso el muerto aparecía en una posición, porque hay variantes rituales en Varna. El muerto en este caso estaba en cuclillas, de cúbito lateral flexionado, si queremos decirlo así, y sobre el lado derecho aparecía esta pieza. Bien, algunos autores, sobre todo los autores búlgaros, viendo todo esto, pensaban en principio en el carácter femenino de este tipo de elemento, y asociado, por tanto, a lo mejor quizá a la fertilidad, a la fecundidad, en fin, al mantenimiento de la especie. Cuando se encuentra uno con esto, que aparece en el cenotafio 97, resulta que efectivamente esto era algo que se llevaba
colgado. En este caso es una pieza que combina oro y otros minerales debidamente pulidos. Bueno, vamos poco a poco conociendo que eso no es un azar, que esas piezas sueltas tienen un significado, incluso tienen una ubicación en el cuerpo de una persona o en el cuerpo de un muerto, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí siguen apareciendo tumbas cenotafio, pero con un altísimo contenido en oro. Esta, por ejemplo, es la tumba número 1. Bueno, pues ahí hay una serie de piezas de oro interesantes que yo, lógicamente, no tengo tiempo para comentar. En la tumba 37, otra cuestión diferente, que es el tratamiento, la representación zoomórfica con oro. En este caso son varias visiones frontales de la cornamenta de unos bóvidos, ¿no? Una cosa muy esquemática, muy sencilla, muy graciosa al mismo tiempo, con unos agujeros de fijación, etcétera, ¿no? Esta es la tumba 37, nuevamente un cenotafio. La pregunta entonces, estos toritos, vamos a llamarlos así, ¿cómo estarían originalmente? Bueno, pues en algunas de estas tumbas, cuando se excavan con finura, con cuidado, se perciben vestigios de ciertas sustancias que pueden hacernos pensar que lo que había ahí era también algún elemento textil, algún elemento vegetal. Algo que insinúa o que sugiere un ropaje de un muerto que no está, lógicamente, y esas prendas, esas piezas de oro iban cosidas a estas piezas de tela, a estos vestidos, ¿no? Bueno, nuevamente un autor búlgaro dice, ¿y esto qué será? ¿Alguien que tiene una relación importante con la posesión de ganado? Claro, la posesión de un rebaño de bóvidos significa un enorme capital en una sociedad primitiva. La vaca y el toro forman parte de la primera cabaña ganadera neolítica y en este ambiente están perfectamente contextualizados. Un ganadero poderoso, un ganadero que no llegó a tener tumba, pero que su familia lo recuerda y le recuerda su bienestar material y su procedencia. Bueno, dejémoslo ahí. Lo mismo sucede con estas piezas magníficas, estas son ya muy conocidas, muy difundidas, ¿no? Esta visión lateral tan graciosa, con ese borde repujado de pequeños botoncillos, etc., ¿no? Este es el cenotafio 36, nuevamente otro cenotafio, otra tumba sin muerto. Y nuevamente un cenotafio, y sobre todo lo que tenemos ahí, esa especie ¿de qué? ¿Eso es un martillo? No, eso es un cetro. Es una imagen arcaica de lo que es un cetro, es decir, un distintivo de poder. El bastón de mando, si queremos llamarlo así, ¿no? Y luego pues van apareciendo cosas diversas, pero oro en cantidades ingentes. Otro cenotafio, la tumba número 41, pues bien, hay un montón de piezas de oro, cuentas diversas, de distinta forma, laminillas enroscadas en forma de tubo, en fin, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? La fantasía de cualquier arqueólogo, desde luego. En otro cenotafio, por ejemplo, en la tumba 4 aparece este pectoral, que pesa nada menos que 1/4 kilo. Es una lámina pesada de oro, un oro pulido, una vez debidamente batido, martillado, bien pulido, bien recortado, taladrado, perforado en algunos sitios como para fijarlo a algo, y se le llama pectoral, o se califica de pectoral por la posición que ocupa en el cenotafio, que puede ser estimada la posición equivalente a la zona del pecho del difunto que no existe, ¿no? De ahí el término de pectoral, aparte de otras analogías arqueológicas que fueron utilizadas. O este tipo de piezas flexionadas, esta de abajo llamada boomerang, por una mera analogía con el boomerang que todos conocemos, australiano, también de otro cenotafio, el 36. Bueno, esto quiere decir que los cenotafios entran en el capítulo de las tumbas ricas. Curiosamente, casi, no de forma absoluta, pero en buena medida, las tumbas más ricas con más oro son justamente los cenotafios. Luego hay también tumbas con muerto en los que la cosa se manifiesta con todo su esplendor. Como ocurre con esta tumba famosísima. Esto está en todos los libros. Es la tumba 43, de la parte 1 del cementerio de Varna. Hay un cadáver en decúbito más o menos supino, bueno, los brazos un poquitín tal, pero acompañado de un viático sepulcral absolutamente extraordinario. Yo no tengo aquí, como digo, el ratón ni la flecha, el control de la flecha, que no. Ah, sí está aquí la flecha, pero bueno, qué desastre. Bien, por ejemplo, aquí tenemos al muerto con una sonrisa eterna, como suele pasar con estos muertos, bien, vaya, esto salió al galope, todo esto. ¡Qué barbaridad! Vaya, por Dios, no sé cuándo es para adelante, cuándo es para atrás, Pero, hombre, bien,
Ahí tienen una vista de ese difunto, ven brazaletes en un brazo, en una mano sujeta un vástago, un eje, un tallo, una rama, como quieran llamarlo, un mango, un soporte a base de tubos de oro. Eso es para sujetar una pieza de piedra, que es un hacha longilínea perforada de piedra. Al lado está la misma versión, pero en cobre, lo ven ahí de color verde y con el orificio. Círculos de bollitos de oro en torno a la cabeza, piezas de oro por todos los sitios, más brazaletes. Aquí, vaya, pero es que si toco este artefacto, vaya por Dios, ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. Hay que salir de casa preparado, ¿eh? Hay que venir con el ratón de casa. No se puede esperar que te den un ratón en las instituciones. Mira tú que es fácil. En fin, seguramente que hay ratones debajo de este entalimado. Si ven, ahí hay cosas magníficas. Por ejemplo, aparte del oro, como diríamos oro a esgalla, abajo del todo se ve una gran lámina de siles, de las que comentábamos antes, una punta de cobre magnífica, extraordinaria. Es decir, que aquí está todo. Aparte que hay cerámicas de calidad, es decir, todo aquello que manifiesta el bienestar de estas poblaciones de Varna y la capacidad de importar y de utilizar todo aquello que deseen. Porque aparte de todo esto están los spondylus, están una serie de caracoles marinos que no son del Mar Negro, además, que es lo interesante, son del Mediterráneo. Es decir, estamos ante fenómenos de importación desde lejos, oro o desde cerca, oro, cobre, siles de calidad, piedras diversas, cerámicas sumamente elaboradas. Bueno, pues este personaje que tenemos aquí, a ver si me deja esto aclararme definitivamente con él. Esto que tenemos aquí es un hombre con una edad estimada entre 53 y 60 años, varón, y las inserciones o las huellas de las inserciones musculares en los huesos lo que descubren es un personaje que tuvo que desarrollar un trabajo físico considerable. Cosa que no es incompatible con el hecho de que fuera un personaje muy importante, desde luego. Porque los atributos de poder, de autoridad, etcétera, y de riqueza están presentes en su tumba. La tumba, habría que poner una lista de los elementos que contiene esa tumba, ¿no? Es una de las tumbas más excepcionales, desde luego, de la prehistoria mundial. Pero es que lo interesante es que esta tumba está documentando el uso como pompa y como ostentación y todo lo demás con mayor antigüedad que se produce quizá en el mundo. Pero desde luego en el viejo mundo, o por lo menos en Europa. Y hay un detalle, y vuelvo hacia atrás otra vez, así me pongo de acuerdo conmigo mismo, en esta foto de la derecha, a la altura de lo que sería la región pública, ¿se puede decir así, región pública? ¿Suena bien o es improcedente? Porque a veces ya no sabe uno qué cosas se pueden decir, que no sea acosar al público. Bien, si se fijan, hay un hacha pulimentada en piedra, a la derecha un hacha de cobre, verde, inconfundible, y un poquitín más arriba se ve un tubito de oro. Bien, aquí saltamos esto y aquí tenemos el tubo de oro a la izquierda, en esa tubo verde. Propuestas explicativas. Por su ubicación y por su forma, la propuesta era estuche fálico. ¿Es acaso un estuche para conservar en él el pene? Bien, hubo quien, para quitarle gravedad al asunto, y sobre todo por una posición casta y discreta, y no pensar que los arqueólogos somos siempre una banda de cochinos, que siempre estamos pensando cosas raras, pues proponían una cosa mucho más ecléctica, y es si esto no sería sencillamente la versión en oro de una tobera para actos metalúrgicos. La tobera es, digamos, el tubo por el que se puede insuflar aire en un horno para obtener la temperatura necesaria para reducir o fundir un metal, ¿no? Cobre, lo que sea. A mí me parece una explicación bastante rara. La tobera, en la parte de abajo, es la tobera. El estuche la pieza, tiene unos agujeros, y ahí está señalado uno, que lo que nos hace pensar es que eso tendría que estar fijo en algún sitio. Esos agujeros juegan un papel en la fijación de la pieza. Lo de la tobera parece un poco extravagante. Bueno, no hay ningún otro indicio de que ese hombre sea un metalúrgico profesional. Faltan muchos elementos propios de un fundidor al uso. Y sobre todo hay que partir del principio de que hay partes del cuerpo que deben ser protegidas para que se preserven en el futuro. El futuro es la ultratumba, evidentemente. Antes, si recuerdan, había puesto los dedales en oro de
aquella tumba faraónica para proteger las falanges de los dedos, que no se desarticularan, que no se perdieran. Podemos pensar que aquí estamos ante el mismo caso. ¿Extravagancia absoluta? Pues quizá no. Hay elementos culturales que nos dan una sugerencia. Por ejemplo, a la derecha tenemos un habitante actual o casi actual o periactual de Nueva Guinea que está trabajando como un neolítico de aquí, con una hacha pulimentada enorme, ¿no? Con un mango enorme, y en este caso, mango enorme y hacha enorme significa estatus, posición social considerable, personaje importante, y al mismo tiempo vemos cómo lleva un estuche fálico para protegerse de las inclemencias y de la naturaleza, evidentemente. Bien, esto es un fenómeno muy común, esa protección fálica, ¿no? Que debidamente ritualizada puede llevar a casos como el que tenemos en la tumba 43 de Varna. En el mundo egipcio también existen estuches fálicos. Es lo que tengo ahí anotado, dice tux predinásticos. Bueno, habría que leer a Uco en su monografía y estudio comparativo sobre este tipo de adminículos del mundo antiguo. Bueno, otro caso más interesante, yo tenía que haber terminado hace tiempo. Bien, pues vamos a terminar enseguida. Otro caso es esos tubitos que tenemos ahí, de tamaño decreciente, que debidamente articulados, si pasamos por ahí un palito, lo que tenemos es un arco o algo por el estilo. Por eso la representación que pongo con esa flecha colocada ahí. Por tanto, cosas que se fueron destruyendo, pero imaginaos un arco con todas esas piezas decorando el arco y tal. Bueno, esto ya será una cuestión más técnica, en la que se habla, por ejemplo, de cosas incluso un poco sorprendentes. En esta cronología tan remota, la pieza de arriba de la derecha podría haber estado realizada con lo que llamamos la técnica de cera perdida, que era una técnica que pensábamos durante mucho tiempo que era bastante tardía en la evolución de la orfebrería y de la metalurgia. Sin embargo, los expertos que investigan esto en la zona concluyen que esa pieza, esa magnífica cuenta, está hecha por la técnica de cera perdida. Bien. En otros casos lo que se obtiene básicamente es a base de percusión, recorte, etc. Bien. ¿De dónde procede ese oro? Y vamos acabando ya de una vez. ¿De dónde procede ese oro? Pues durante mucho tiempo se pensaba que esa capacidad dinámica de Varna de importar, de intercambiar, de enriquecerse en ese trasiego y en esas relaciones de tipo económico, pues que era oro más o menos lejano. Lugares potenciales de importación, los más cercanos, Transilvania, muy cercana, y también más al sur, Tracia, donde hay formaciones auríferas importantes. Pero las investigaciones recientes concluyen una cosa bastante distinta, y es que la exploración de la red hidrográfica cercana a Varna documenta abundantes placeres de oro. Y los análisis hasta ahora realizados señalan fuentes distintas de aprovisionamiento, pero oro aluvial, oro fluvial, placeres de oro repartidos en esos ríos, como fuente más inmediata. Bien, concluyendo con todo esto, quiero simplemente señalar que a mediados del quinto milenio hay miles de pequeños objetos de oro en todo el noroeste de Bulgaria, en el sureste de Rumanía, en el norte de Tesalia y en menores proporciones en el Bajo Danubio, en Vidra, Hodnica, Trajan, Gulmenica y Montes Cárpatos. Es decir, que a mediados del quinto milenio el oro, el uso del oro, la búsqueda del oro eran ya una verdadera realidad. En Varna I, la cronología, para acabar ya, está más o menos ahora hacia 4.690, 4.330. Otra necrópolis muy importante de la que no hablé, pero no da para todo, la de Durankulac, también en esta zona, al norte de Varna. Las fechas obtenidas hasta ahora, carbono 14 por el medio, 4.650, 4.600, un intervalo hasta 4.550, 4.500. Es decir, en pleno corazón del quinto milenio antes de Cristo, los nuevos descubrimientos van confirmando poco a poco que esta es una realidad, que el oro, la orfebrería, es una realidad en la técnica y en la cultura y en la exhibición y pompa de estas sociedades. Y claro, lógicamente todo esto se difunde, se exportan las ideas y los materiales y seguramente el contenido simbólico que los acompaña. Por ejemplo, aquí estamos ya en Hungría, ya nos vamos desplazando hacia Centro Europa, en el depósito de Tistaftolos, este que tenemos aquí, pues ahí tenemos una figurita, pero muy curiosa. Observes el detalle, las dos flechas blancas. Señalan dos bultitos, probablemente los senos de una representación femenina, absolutamente abstracta, claro está, ¿no? Y ahora sabemos ya que este tipo de figuras
que antes solo veíamos un poquitín en Bulgaria y que hasta la aparición de Varna en la segunda mitad del siglo XX eran casi cosas insólitas, son ya muy comunes. Incluso identificándolas en tesoros de los que fueron apareciendo en el siglo XIX y que estaban por ahí dispersos en museos de Centro Europa. Así que ahora sabemos que la distribución de este tipo de idolillos, que tienen que ver con la profilaxis, que tienen que ver con la fertilidad, que son estrictamente cultuales, que tienen que ver con los ritos funerarios, con los muertos, todo esto. Bien, sea una u otra cosa, lo cierto es que todo eso está ya expandiéndose desde Bulgaria a Rumanía hasta el este de los Alpes, ¿no? Hay casos extraordinarios, como el cementerio checo de Tibova, en el que aparecieron 6 tumbas con estos idolillos, ¿eh? Pero lo interesante es que eran tumbas tanto masculinas como femeninas. Por tanto, el establecer una atribución sexual específica, idolillo igual a mujer, no. Así que, seguramente, esto trasciende el género, podríamos decirlo así, y se convierte sencillamente en algo que portan los humanos, hombres o mujeres. Tampoco las edades marcan. También hay niños acompañados por este tipo de amuletos en las tumbas. Estos casos son estos llamados amuletos femeninos. Nuevamente en la figura de la izquierda tenemos una sugerencia de senos, me imagino que se verán los bollitos, y esto aparece en el norte de Grecia, y están copiando o reproduciendo, haciendo una paráfrasis de este fenómeno que veíamos tan claro en Varna. Y ya creo que me voy a detener aquí para terminar, porque tengo más rollo macabeo, porque uno cuando empieza a meter imágenes se distrae y no se da cuenta, a pesar de que llevo toda la vida contando historias por ahí. Pero en fin, para ver cómo las cosas circulan y cómo a veces se generan no fenómenos de espejismo, sino fenómenos de similaridad, aquí tenemos una ilustre tumba, lamentablemente desaparecida. Lamentablemente muchos descubrimientos son destrucciones más que otra cosa. Esta era la tumba de Pauillac, en Francia, que apareció en 1865, fue destruida. Hay una opinión de unos colegas bretones que opinan si no sería un largo túmulo neolítico, calcolítico, como los que hay en el norte de Francia, etcétera, que también aparecen incluso hasta en las Landas, llegan casi hasta cerca de la frontera española. Y lo que se recuperó y lo que se salvó de todo aquello, muchas cosas se perdieron, se sabe que había más oro, pero es esto que tenemos aquí, que es casi un modelo canónico de todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Fijémonos, largas láminas de siles, de estas láminas enormes, costosísimas de fabricar, hachas de jadeíta alpina, como esta que tenemos aquí, pero también con los 2 apéndices abajo, cerca del borde, están marcados con 2 flechas amarillas. Y, por supuesto, la pieza de oro que tenemos ahí, esa especie de rombo alargado, que nos conecta inmediatamente, por ejemplo, esa pieza con un depósito importantísimo de oro antiquísimo en Hungría, que es el depósito de Moigrad. Así que, curiosamente, en Francia y en una zona bastante occidental de Francia, tenemos una especie de reflejo potentísimo de esos modelos balcánicos tempranos, ¿no? A partir de aquí, oro andaluz, señores, oro castellano, ahí lo tienen, conectando con Inglaterra, oro asturiano, los 2 discos del occidente de Asturias, de los que hablará alguien estos días, que no dejan de recordar casos como este, irlandeses, piezas de origen funerario. Todo lo que vemos hasta ahora es oro en tumbas, de ahí el título de la conferencia, oro en tumbas. Estos son tumbas. Y para terminar, en nuestra casa, la Mata Alcasare, concejo de Quirós, año 1981, ese dolmen extrañísimo en una vertiente montañosa, arriba del todo, y en él, en ese sitio que está señalado por la flecha, un círculo con un triangulito, de ahí salió esta pieza de oro, que es la primera pieza contextualizada que conocemos por esta parte del mundo. No son oros de origen anónimo o poco fijo, sino con un contexto específico. Y la cosa tiene gracia porque es lo que queda de un saqueo, a saber de qué época. La tumba fue saqueada, aquí pasaba lo mismo que en todos los sitios, pasado un ciclo cultural, los del siguiente saquean, y gracias al saqueo, y aquí iban con apuro, se les escapó del control esta pieza de oro que terminó en nuestras manos un magnífico día de julio de 1981. Y la experiencia fue importante, de acuerdo con todo lo que decía, el carácter perdurable y el carácter indestructible del oro. La pieza esta se vio inmediatamente, si no, no se hubiera visto, porque la persona que estaba excavando en una pelotilla de arcilla que tenía que ver con el solum de la estructura funeraria, notó que aquello tenía mucho peso, que era muy raro. Fue a hacer así, ¡clis! Y de repente sale el oro brillando, impoluto. No hay que pasarle un paño, no hay que buscar un detergente de alta resolución, sencillamente así, ¡clas! Ahí tienes el oro. Eso fue lo que impresionó siempre a la humanidad.
Y acabo sencillamente con esto, y ahora sí que acabo en serio, ya no leo ese resumen que tenéis ahí. Voy a leer rápidamente un texto de Camões, el famoso poeta renacentista portugués, un texto fechado en 1572 en Os Lusíadas, obra famosísima de Camões. El oro hace falsos amigos y traidores. Aconseja bajezas a los corazones más nobles y deserciones cobardes a los capitanes valientes. Por él se introduce el perjurio en las familias y la tiranía en el corazón de los reyes. Y es muy cierto. Quizá aquellos jefazos de Varna en el quinto milenio eran ya unos personajes de mucho cuidado. Y esto es todo. Con esta magnífica conferencia del profesor Miguel Ángel de Blas damos por cerrada la sesión de apertura del encuentro y mañana nos vemos en el Museo Arqueológico a las 9:30. Bienvenidos.